Eh, Díganme, por favor, si me ven ahora y si ven las diapositivas, por favor. Sí, doctor, se ve. Ahora sí se ve, doctor. Ahora sí se ve. Ya. Muy bien, voy a repetir entonces. Estamos viendo farmacología de la diabetes y aquí vamos a ver la primera diapositiva que nos dice que el páncreas está conformado por dos partes. ¿Me llegan a ver las diapositivas, por favor? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor, se puede ver. Fantástico. Un páncreas endocrino que produce hormonas como la insulina, glucagón, péptido C, amilina, somatostatina, y un páncreas exócrino que produce enzimas digestivas, particularmente para digerir las grasas, las proteínas que van a pasar por el tubo digestivo. El páncreas está organizado histológicamente en islotes de Langerhans. Los islotes son un conjunto de células y cada islote tiene células beta, células alfa, alfa 1, alfa 2 o células llamadas delta o alfa como tal. Las células beta, que son las que más nos interesan, producen insulina. Las células alfa producen glucagón y las células delta producen somatostatina. Si vemos acá un diagrama de lo que es la localización de estas células, van a ver que dominan las células alfa en la parte periférica del islote y las que producen glucagón. Las células beta están en la parte del medio o central y las células delta están intercaladas, algunas más central, otras un poquito periférica. Es el conjunto de un islote de Langerhans, entonces, organizado por tipos de células con diferente producción de hormonas. Células alfa, glucagón, células beta, insulina, células delta, somatostatina. Pero no son las únicas hormonas que se producen. La que más nos interesa, obviamente, y es el tema de hoy día, es la insulina. Si ustedes recuerdan, la insulina es una hormona polipeptídica de 51 aminoácidos y tiene un peso molecular más o menos de 6.000 daltons, exactamente como 5.840 daltons de peso molecular. No se la considera una proteína por el peso molecular. Recuerden que tiene la misma estructura de una proteína, pero sabemos que 8.000 daltons marcan la línea. Más arriba de 8.000 es una proteína, debajo de 8.000 es un polipéptido y la insulina se considera un polipéptido de 51 aminoácidos. Se encuentran sus genes en el cromosoma 11, en la porción pequeña 15. La insulina está formada, si se recuerdan ustedes, por cadenas alfa, cadenas beta y puentes de disulfuro. Pero además de la insulina, habíamos dicho que hay otros compuestos que se van a producir y aquí vamos a hablar de 2 o 3, no con mucho detalle. Más adelante se va a hablar con detalle, no en esta presentación, quizás en diabetes de tipo 2, por la relación que podrían tener con algunos fármacos. Uno de los compuestos que se forma es la amilina o llamado péptido amiloide. Este péptido amiloide es también un polipéptido de 37 aminoácidos formado en las células beta y se libera junto con la insulina por exocitosis y tiene una función que es la única, inhibir las concentraciones basales de glucagón. No se olviden que el glucagón es la hormona hiperglicemiante y la insulina la hormona hipoglicemiante. Y además como de aquellos niveles que se incrementan tras el estímulo de la arginina. Está muy relacionada con el aminoácido arginina para su presentación. La amilina disminuye la secreción de insulina y somatostatina, generándose una regulación negativa importante sobre las células beta. La función que va a tener, vuelvo a decir más adelante, es porque hay algunos fármacos que podrían modificar o modular a esta proteína o este polipéptido. Otro compuesto que es importante e interesante es el péptido similar al glucagón, se abrevia GLP-1 o similar, como es glucopéptido similar al glucagón de tipo 1. Y es esta una molécula denominada también incretinas. Lo interesante es que hoy por hoy se pueden modular farmacológicamente a las incretinas. Las incretinas son polipéptidos o la incretina es un polipéptido de 30 aminoácidos formado por las células L del intestino a través de un proceso de diferenciación del proglucagón y liberado a partir de la ingestión de alimentos. Este péptido similar al glucagón de tipo 1 es metabolizado de forma extraordinariamente rápida e inactivada por una enzima
que se llama dipeptidilpeptidasa 4, aún antes de que la hormona sea liberada completamente al tracto digestivo, lo cual hace evaluar la posibilidad de que la acción del glucopéptido similar al glucagón esté mediada a través de neuronas sensitivas en el intestino y receptores hepáticos para esta hormona. La única implicancia, vuelvo a decir, que tienen las incretinas y la milina es que farmacológicamente pueden modularse y pueden servir para el tratamiento de las diabetes de tipo 2. No se utiliza para nada en la diabetes de tipo 1. Una de las funciones más importantes del glucopéptido es su efecto endocrino. Se llama efecto incretina y reside en la amplificación final de la secreción de insulina, producto del efecto de las hormonas del tracto gastrointestinal. El glucopéptido 1, además de inducir la liberación de insulina, produce un efecto supresor de la liberación de glucagón. Fíjense el rol que tiene: libera insulina y disminuye el glucagón. Además, enlentece el vaciamiento gástrico, aumenta sensibilidad a la insulina y disminuye el consumo total de alimentos. Estas propiedades hacen que las incretinas hoy por hoy formen parte del arsenal médico farmacológico para tratar las diabetes. Vuelvo a decir, el glucopéptido induce la liberación de insulina, enlentece el vaciamiento gástrico, aumenta la sensibilidad a la insulina y disminuye el consumo total de alimentos. Volviendo pero al punto que nos interesa y a la hormona que nos interesa y que está relacionada con la diabetes específicamente, es la insulina. La insulina, como cualquier polipéptido, tiene estructura primaria, estructura secundaria y estructura terciaria. No tiene estructura cuaternaria. Su estructura primaria está dada por una cantidad de aminoácidos que se van rompiendo en la medida que va llegando a la insulina madura, entre comillas, o a la insulina verdadera. Y tiene diferentes nombres. Fíjense aquí, se empieza a sintetizar en la célula pancreática como preproinsulina de 104 aminoácidos. Se pierde un segmento que se llama péptido señal, y al perder ese segmento se convierte en proinsulina. La proinsulina tiene 84 aminoácidos. Esta proinsulina pierde otro segmento importante que se llama péptido C y se convierte en la insulina verdadera, la insulina de 51 aminoácidos, donde se va a concentrar en hexámeros. La insulina va a estar unida al zinc en forma de hexámeros o unidades de 6 insulinas unidas entre medio con el zinc para mantenerse en los gránulos estables. Entonces, la estructura primaria de la insulina nos demuestra que es una hormona polipeptídica de 51 aminoácidos que va sufriendo ruptura o proteólisis en la medida que va expresándose la verdadera insulina. El rol del péptido señal y el rol del péptido C está en investigación. Se les atribuye que tendrían un rol en la proliferación celular y quizás en el cáncer. Entonces hay mucho que investigar porque ninguna molécula se pierde per se en la naturaleza biológica de la célula. Tiene que tener alguna función. La estructura secundaria de la insulina está dada por dos cadenas. Se forma una cadena que se llama A y otra cadena que se llama B. Una de las cadenas tiene 30 aminoácidos y la otra tiene 21. Lo interesante es que estas cadenas que están compuestas por aminoácidos están unidas por enlaces doble sulfidrilo a partir de las cisteínas que van a tener. Las cisteínas de la posición 7 se van a unir entre ellas por un enlace de disulfuro y van a dar una estructura terciaria a la insulina. Entonces, la insulina, un polipéptido de 51 aminoácidos generado como una estructura muy grande gracias a sus genes localizados en el brazo corto del cromosoma 11, van a establecerse por dos cadenas unidas por enlaces de disulfuro entre ambas ellas y una misma unida a la vez. Si vemos nosotros, aquí está la cadena, esta es la cadena beta, fíjese, o la cadena B que se llama, que tiene 30 aminoácidos y esta de acá, la naranjada, es la cadena A de 21 aminoácidos. Si ustedes cuentan desde el extremo nitrógeno de la cadena B,
en la posición 7 y del extremo nitrógeno de la cadena A en la posición 7 existen cisteínas y esas cisteínas forman un enlace de disulfuro que hace que se mantengan unidas las cadenas a través de esta estructura de enlaces llamada estructura terciaria. Lo mismo aquí, otras cisteínas aparecen de uno y otro lado y les da la posibilidad de que formen un enlace y se mantengan estables las dos cadenas. Las dos cadenas como cadenas polipeptídicas tienen un extremo nitrogenado o amino y tienen un extremo carboxilo a cada lado, igual nitrogenado y carboxilo. Lo interesante es que de esta estructura que es tan natural, pueden hacerse muchas modificaciones en los aminoácidos, particularmente en los aminoácidos de los extremos. La lisina, prolina, treonina del extremo carboxilo de la cadena beta puede modificarse por ingeniería genética. Y el gran salto que ha dado estos últimos 20 años la medicina ha sido particularmente por la posibilidad de modificar por técnicas de recombinación de ADN, los aminoácidos, en este caso de la insulina, y darle ciertas características a las insulinas sintéticas modificadas para uso farmacológico. Ese gran paso ha sido la creación entonces de análogos de la insulina. Y los análogos de la insulina tienen mejores características en cuanto a acción misma, tiempo de duración, etcétera, que la insulina biológica. Ese ha sido el salto más grande que se ha podido dar en los últimos 20 años. La modificación, entonces, a través de ingeniería genética de los aminoácidos de las cadenas beta particularmente. También de las cadenas A se han hecho modificaciones en algunos aminoácidos y les ha dado propiedades a esas insulinas llamadas análogas mejor que la insulina biológica. Bien, la insulina, fíjense, tiene una segregación equimolar de insulina y péptido C. La proinsulina se libera de forma residual, parte de la insulina es recogida en el hígado. No se olviden que la insulina se está produciendo en los islotes betas del Langerhans y su primera dirección a través del sistema portal va a ser siempre el hígado. La insulina cuando se secreta, no se olviden que se secreta por un sistema de exocitosis mediada por el calcio, tiene una vida media de 5 a 6 minutos en el plasma. Se degrada en el hígado y en el riñón y la vida media de la proinsulina es un poquito más larga, se elimina junto al péptido C a nivel renal. Si vemos aquí la insulina, ya la podemos ir poniéndole sus nombres claros. La insulina es una hormona anabolizante. Es la principal hormona anabolizante del cuerpo, es decir, que promueve el proceso de síntesis. Se libera de células beta y hemos dicho por aumento de concentración de calcio, influido por muchos compuestos biológicos, nerviosos y hormonales. Si vemos aquí está la célula beta y hay compuestos hormonales y compuestos químicos y compuestos nerviosos que van a regular a la célula beta. Entre los compuestos hormonales que regulan positivamente la secreción de insulina, tenemos a la secretina, la gastrina y la colecistocinina. Ellos aumentan la secreción de insulina. También las incretinas, fíjense, el glucopéptido parecido al glucagón y el péptido intestinal aumentan la secreción. Hormonas como los estrógenos, la hormona de crecimiento, la hormona tiroidea, el glucagón estimulan la liberación de insulina. Pero hay otras hormonas, fíjense, como el cortisol, las prostaglandinas y la somatostatina, que inhiben la liberación de insulina. Estas son preguntas de examen. ¿Cuál es la regulación hormonal de la insulina y por quiénes están reguladas? Y aquí está el cuadro para que ustedes vean. También entre compuestos químicos o moléculas biológicas, la glucosa plasmática regula, cuando está en concentración muy alta, se produce mayor liberación de insulina, los aminoácidos también, ácidos grasos libres, cuerpos cetónicos, todos ellos se estimulan. Y el sistema nervioso autónomo,
fíjense, va a tener un rol en función al tipo de receptor que va a actuar. Los receptores pueden actuar negativamente en el sistema nervioso autónomo sobre la célula beta del páncreas, como son las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, para evitar la secreción o la regulación. Pero esto es más finito. Vamos a ver en otra diapositiva un poquito más fina este tipo de regulación. Y el sistema nervioso autónomo parasimpático, el parasimpático, actúa activando la célula beta. Entonces, todo el conjunto, hormonas, compuestos químicos y nerviosos, van a regular la liberación de insulina. No solamente la presencia de glucosa, no solamente la presencia de aminoácidos, no solamente la presencia de hormonas de tipo estrógeno, etcétera, etcétera. Y esta diapositiva de abajo, vamos a verla un poquito más grande y la secreción también. Bien, fíjense. ¿Cuál es el estímulo para la liberación de insulina? Lo más básico. Cuando baja la concentración de azúcar en la sangre, el páncreas libera glucagón. El glucagón promueve la degradación del glucógeno a glucosa. No se olviden que el glucagón es la hormona hiperglicemiante por excelencia. Cuando está la concentración de azúcar alta en la sangre, el páncreas recibe esa glucosa, esa cantidad de azúcar y libera insulina. Y la insulina promueve la formación de glucógeno a partir de glucosa. La insulina se encarga de introducir a la glucosa al interior de las células y es una hormona hipoglicemiante. En el estrés, y esta diapositiva va precisamente a la situación de estrés, en el estrés la hormona hipofisiaria libera ACTH. La ACTH va a actuar sobre la glándula suprarrenal, la hormona adrenocorticotrópica, y esta hormona suprarrenal va a liberar cortisol. Y el cortisol promueve la degradación de proteínas a glucosa. En una palabra, va a aumentar la glicemia. También en la situación de estrés, la suprarrenal libera adrenalina y libera noradrenalina que promueven la conversión de glucógeno en glucosa. La adrenalina, noradrenalina, cortisol, glucagón son hiperglicemiantes. En esta situación de estrés, entonces, fíjense, interviene la ACTH, interviene el sistema nervioso simpático y hacen que se libere glucosa hacia la sangre. Ahora, la secreción de insulina es bastante interesante porque se ha descubierto que si bien la insulina tiene sistemas de regulación, y hemos visto hormonal, químico, neuronal, hay una insulina que constantemente se está liberando. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, la secreción de insulina tiene unos componentes, uno llamado basal continuo, que ocurre particularmente en el periodo de ayuno, y otro que se llama secreción aguda desencadenada por la hiperglicemia. Estos conceptos de secreción basal continua y secreción aguda han sido los últimos adelantos de los 20 años en relación a la liberación y secreción de insulina. Fíjense los roles que tiene la secreción basal. Inhibe la gluconeogénesis hepática. A la insulina le interesa que no se siga formando glucosa. Evita la hiperglicemia en ayunas. Inhibe la lipólisis desde el tejido adiposo. Disminuye el aporte de ácidos grasos al hígado y evita la cetogénesis. Esos son los roles que tiene entonces la secreción basal continua o la liberación de insulina en el ayuno, por favor. La deficiencia de insulina basal acarrea hiperglicemia en ayuna y cetosis, como ocurre en los diabéticos de tipo 1. No se olviden que estamos viendo diabetes de tipo 1, donde no hay secreción de insulina, cero insulina, no se produce insulina por un daño en las células betas de los islotes de Langerhans, que se ha producido por múltiples causas e impiden la secreción de insulina. Entonces no hay obviamente una secreción basal y hay una hiperglicemia en ayunas y probablemente una cetosis por la llegada de tanto cuerpo grasoso o ácidos grasos al hígado para que se conviertan en cuerpos cetónicos. La secreción basal de insulina va directamente del páncreas al hígado a través del sistema portal en forma continua
y donde ejerce su acción. La secreción de insulina es continua durante el periodo comprendido entre 2 comidas. Y los valores pero pueden variar durante el día, de modo que los requerimientos de insulina basal son un 30% superiores en la madrugada respecto a las primeras horas de la noche. Ahí tenemos la secreción basal de insulina. En personas sanas, inmediatamente después de ingerir alimentos, el alimento es el principal estimulador por la glucosa que va a penetrar en la célula beta, va a generar ATP, cierra los canales de potasio, hace que ingrese calcio y se secrete insulina. En personas sanas, entonces, inmediatamente después de la ingesta de alimentos, se secreta insulina desde las células beta a la circulación portal, alcanzando esas personas unos niveles de insulinemia altos, que se llama hiperinsulinemia fisiológica posterior al alimento, con una secreción hasta de 80 microunidades a los 30 minutos. Pero después de la comida empieza a bajar la secreción de insulina porque esta es dada por la hiperglicemia y los niveles se vuelven normales a las 2 o 3 horas. Todo este proceso de comprensión de la insulina ha llevado a muchísimos trabajos y ver si verdaderamente la insulina era, como se está entendiendo en este momento, una insulina basal y una insulina de secreción aguda. La insulina secretada busca sus células blancos en el tejido adiposo y en el hígado y el músculo, y obviamente estimula la entrada de glucosa a la célula, evitando así un excesivo estado de glicemia postprandial, postcomida. Sus células blanco por excelencia son, no se olviden, el tejido adiposo, el hígado y el músculo. Estas células blancos se caracterizan por tener receptores para la insulina. La insulina va a actuar, si se fijan entonces, sumando el tejido adiposo, hígado y músculo, en 2/3 partes del cuerpo. Tenemos mucho músculo, tenemos tejido adiposo, el hígado es un órgano grande y hace que la glicemia inmediatamente disminuya y que no se produzcan estados hiperglicémicos severos. Aquí, lo que les decía hace un ratito, cómo es el control hormonal, químico y neuronal, y lo volvemos a ver, por favor. Tenemos el primer dato, cuando la glucosa está muy elevada y ha llegado a las células del páncreas, estimulan a las células beta para que produzcan insulina. La insulina que se ha producido inmediatamente sale a la circulación y va a buscar a sus células blanco. Y sus células blanco hemos dicho que va a estar en el tejido adiposo, el tejido muscular y el hígado. Entonces, esta acción que va a tener sobre carbohidratos, sobre proteínas y sobre grasas. La acción que tiene sobre las grasas de la insulina es que baja la lipólisis, impide que salgan ácidos grasos del tejido celular y aumenta la lipogénesis. Entonces, baja la lipólisis y aumenta la lipogénesis. A nivel de las proteínas, aumenta la transferencia de aminoácidos y aumenta la síntesis de proteína. Por eso que decimos que es la hormona anabolizante por excelencia, porque aumenta síntesis de proteína y esa es una pregunta de examen siempre. ¿Cuál es el rol anabólico de la insulina? Aumentar la síntesis de proteínas. Bien, y en relación a los carbohidratos, hace que la glucosa ingrese a sus células blanco a través de los transportadores de glucosa de tipo 4, aumenta la glucogénesis, significa que va a aumentar la producción de glucógeno, aumenta la glucólisis para que se necesita más azúcar en el interior de la célula, baja la glucogenólisis o la formación de glucosa y baja la gluconeogénesis o formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Y los mecanismos reguladores están acá, lo mismo que habíamos hablado hace un rato. Fíjense en la parte hormonal. La hormona de crecimiento tiene una estimulación positiva sobre las células beta, aumenta la secreción de insulina. La hormona tiroidea y los corticoides también van a tener una acción positiva para la liberación de insulina. Los que tienen acciones negativas son las hormonas secretina, la neurotensina, el péptido gastrointestinal, el enteroglucagón y algunos efectos de la somatostatina. Y fíjense aquí, la estimulación simpática a través de receptores alfa
es negativa, es decir, inhibe la secreción de insulina. Pero en este otro extremo, si se fijan ustedes, la estimulación simpática a través de receptores beta es positivo. Entonces, este pequeño detalle siempre es pregunta de examen. La estimulación simpática por receptores alfa disminuye la secreción de insulina, pero la estimulación por receptores beta aumenta la secreción de insulina. Obviamente los ácidos grasos aumentan, el glucagón aumenta, los aminoácidos, particularmente la leucina, aumentan y la estimulación parasimpática aumenta. Esta diapositiva entonces es muy linda y muy gratificante porque nos muestra todos los roles de las hormonas y los compuestos diversos que van a tener en cuenta la célula beta para su secreción mayor o menor. Cuando nosotros vemos cómo se libera la insulina, ya habíamos dicho, la glucosa ingresa a través de los GLUT4 en el páncreas, no se utiliza GLUT4, el páncreas tiene GLUT1 y GLUT2, ingresa la glucosa se cataboliza a través del ciclo de Krebs, nos genera una cantidad muy alta de ATP, el ATP va y bloquea los canales de potasio, al cerrar los canales de potasio despolariza la membrana, se abren los canales de calcio e ingresa calcio en gran cantidad. Y el calcio produce el movimiento, la exocitosis de los gránulos de insulina que están almacenados como hexámeros en una gran cantidad de insulina unidas por zinc en el interior de esos gránulos que por la exocitosis son vertidos a la circulación pancreática para que vaya al sistema portal. Aquí tenemos algunos niveles en curvas que pasa en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Y fíjense, el nivel de insulina en la sangre es el azul. El momento que consumimos alimentos, la insulina sube. Tenemos un lapso de tiempo en que la persona no consume alimentos y de repente a la 1 del día o a las 12:30, 1 vuelve a comer, la insulina vuelve a subir. Está libre de comidas hasta las 17, 18, 19, donde vuelve a subir la secreción de insulina. Y a partir de las 19 de la noche se disminuye la producción de insulina y se mantiene en un nivel basal de insulina que hemos dicho que va a estar en el periodo de ayuno presente. Bien, la insulina, fíjense, tiene sus receptores y el receptor de la insulina se ha estudiado muchísimo. El receptor de la insulina es una glucoproteína que está asociado a la tirosina sinasa. Son receptores de tirosina sinasa. Si vemos, los receptores son proteínas de la insulina que están localizados en la membrana y son receptores de tipo 3. Tienen una parte externa extramembranosa llamada la subunidad alfa y una parte intermembranosa e intracitosólica llamada la subunidad beta. Cada una de estas subunidades de este receptor que es para la insulina tienen dominios diferentes y esos dominios diferentes le sirven para que la insulina pueda acoplarse hacia la subunidad alfa y el momento que se acopla a un dominio que reconoce... Su audio se ha desactivado, ¿no? ¿El audio está mal? A ver, aló, ¿ahí me escuchan? Sí, doctor, está bien. Ya, ¿por qué se habrá desactivado? Alguien dice, pero yo estoy en el mismo tono. Bueno, y ahí tenemos entonces la subunidad alfa, donde va a estar la unión para la insulina, y la subunidad beta, que va a estar conectada a todo el sistema de la tirosina sinasa. Va a haber una interacción con la insulina, sus unidades beta se activan, se autofosforilan y empieza toda la cascada de eventos dada por el tipo de receptor que, vuelvo a decir, es acoplado a la tirosina sinasa. Vamos. El receptor de insulina, les había dicho, es extraordinariamente importante. Y si analizamos acá, es una glucoproteína transmembrana cuaternaria que posee 4 subunidades, 2 alfas, 2 betas, un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. Las 4 subunidades derivan de un proreceptor único codificado por un gen localizado en el cromosoma 19. Acuérdense que la insulina se producía en el cromosoma 11 y el receptor para la insulina en sus células blanco se va a producir el receptor 19 y sus células blanco están en hígado, músculo y tejido adiposo particularmente.
Las dos subunidades alfa del receptor, estas de acá arriba, las alfas, están unidas por puentes de disulfuro. Además, cada una de las subunidades está unida por un puente formando un heterotetrámero. Cuando se activan por la insulina, la parte intracelular de las subunidades beta, esta parte de acá, actúa como tirosina sinasa específica. Y a nosotros nos interesa todo el rol de la tirosina sinasa porque es un sistema muy complejo que va a actuar. Vemos aquí entonces, el receptor es de tipo 3, aquí están sus partes alfa del receptor, las partes beta del receptor, y aquí está todo el sistema de activación de la tirosina sinasa. La tirosina sinasa da lugar a señales intracelulares y estas señales intracelulares se producen particularmente por fosforilación del residuo de tirosina y empiezan fosforilándose diferentes proteínas que están como parte de esta cascada, que es el GRB2, la proteína SOS, la proteína RAS. Todas ellas se fosforilan. La fosforilación está dada particularmente porque el GTP dona fosfatos. Del RAF pasa la señal al RAF, del RAF pasa al MEC, del MEC pasa al ERK y del ERK se va al núcleo y activa la transcripción de genes. Ese es el rol de la cascada mitogénica de las sinasas o el rol que tiene la tirosina sinasa cuando ha sido activada a través de receptores acoplados a la tirosina sinasa. Repito entonces, viene la insulina, es reconocida por el sector alfa del receptor, se acoplan los betas, se unen, se fosforilan o autofosforilan e inicia una cascada de señales intracelulares que todas ellas son proteinsinasas. Van a empezar a fosforilar a estas proteínas, particularmente en su residuo de tirosina, y van a terminar en el núcleo, en los genes, y van a activar la transcripción de genes. La insulina, de alguna manera, es un compuesto, entonces, activador de genes y van a regular a través de esos genes diferentes procesos. No solamente va a participar en el movimiento de los glutos de los transportadores, sino va a participar en todo lo que es proliferación y reparación celular. Por eso que se ha visto que la insulina es una hormona tan importante. En algunas situaciones, la insulina se produce en exceso, como es en una situación de un tumor del páncreas llamado insulinoma. Y este insulinoma produce desarreglos terribles en todo lo que va a ser proliferación celular en diferentes células que actúa, vuelvo a decir, donde están sus receptores, que son las células hepáticas, musculares y adiposas. Se ha visto que también algunos tumores, particularmente los tumores del pulmón, pueden secretar insulina. A pesar de que la insulina es producida por células beta, algunas células se diferencian en otras regiones y empiezan a producir insulina. Y se ha visto insulina que se puede producir un prototipo de insulina en algunas otras lesiones. Entonces, el mundo todavía de la insulina y el rol tan específico está todavía por dilucidarse. Bien, si se fijan acá, la cascada de señales de la tirosinasa es más compleja. No solamente implicaba al GRB2, al RAF, al MEC, sino también implica a varias otras proteínas internas. Se activa la PDK1, la AKT, la PDK2, la caspasa que puede llevar a la apoptosis, la GSK3 que aumenta síntesis de glucógeno, la mTOR que está relacionada con la síntesis de proteína, en su rol, vuelvo a decir, anabólico, particularmente de la insulina, y el FOXO que aumenta la adipogénesis. Entonces, fíjense qué importante es la insulina y no estamos hablando solamente del movimiento de los GLUT, sino que tiene una actividad intracelular extraordinaria. Puede activar caspasas que llevan a apoptosis, puede activar diferentes proteínas por fosforilación que aumentan la síntesis de glucógeno, aumenta los mTORs, que son muy de moda hoy actualmente en lo que es la biología molecular, y todo lo que puede modularse, a los FOXO también. Las cascadas, en resumen entonces, que inician la insulina,
regulan la apoptosis, regulan la síntesis de glucógeno, de proteínas, de tejido adiposo y regulan proliferación y diferenciación celular. Y este punto es el más grande, este momento de investigación, cómo con la insulina podría aumentarse la proliferación de tejidos o disminuirse la proliferación y diferenciación celular. Ahora, la acción principal de la insulina, no cabe duda, es movilizar a los GLUT4 hacia la superficie de las células, promoviendo de esta manera el ingreso de glucosa. Si nosotros vemos entonces en esta diapositiva, aquí está la insulina que ha ocupado receptores alfa de los receptores mixtos que tiene alfa-beta, ha activado todo el complejo de tirosinas sinasas enormemente grandes, proteínas sensibles del receptor de insulina, PDK1, P110, etc. A este lado lo mismo, miren la cantidad de proteínas ahí adentro que empiezan a fosforilarse y a activarse por acción de la insulina. Al final, fíjense, viene acá, aumenta a esta otra proteína que se llama AKT, que está muy relacionada con proliferación, y luego por un estímulo de la AS160 van a hacer que los GLUT, que son sistemas de transporte de glucosa, que estaban en el interior de las células blanco, empiecen a movilizarse y se vayan hacia la membrana. Esos GLUT permiten el ingreso de glucosa en sus células blanco. Entonces, es terriblemente intrincada toda la acción biológica molecular que tiene la ocupación de insulina con su receptor. No es simplemente que viene la insulina y mueva los GLUTs hasta que estos lleguen arriba, sino que es un proceso concatenado de una actividad de proteínas enormemente grande en el interior de la célula, que habitualmente se activan todas ellas por fosforilación. La fosforilación significa la incorporación de un fosfato a un residuo de aminoácido, particularmente a la tirosina. La tirosina sinasas o las proteínas sinasas fosforilan a este residuo y hacen que se movilicen todas las cascadas. Es algo terriblemente complejo. Bien. Los transportadores para glucosa hay de diferentes tipos. Alguna vez se dijo que solamente habían 5 tipos de transportadores de glucosa, pero hoy por hoy se han investigado hasta 12 tipos diferentes de transportadores de glucosa. El único transportador de glucosa hacia el interior de la célula que está modulada por la insulina es el GLUT4. Fíjense, activado por la insulina, que se encuentra en el músculo, corazón, tejido adiposo. Pero en otros lados, fíjense, hay GLUT1 en todos los tejidos, GLUT2 en los islotes pancreáticos, GLUT3 en el cerebro, GLUT5 en el intestino, GLUT7 en el hígado, GLUT8 en testículo, GLUT9 en el hígado, GLUT10 en el hígado, etcétera, etcétera. El hígado específicamente, sus receptores no son modulados por la insulina. Donde son modulados son en músculo, corazón y tejido adiposo. Ahí sí los GLUT4 van a activarse por la insulina. Ahora, la finalización de la acción del receptor, vuelvo a decir, la hormona polipeptídica, la insulina, al ser reconocida por el receptor, produce una serie de señalizaciones internas y aquí también hay una forma de finalizar la acción de la insulina y es que disminuye la señal de la insulina, se altera la autofosforilación de los receptores para que se termine su acción, viene desacoplamiento de todo el complejo proteico que se ha producido y la degradación lisosómica para que desaparezca toda la acción inducida por la insulina. La insulina tiene acciones diferentes, hemos dicho, en hígado, músculo y tejido adiposo. En general, vamos a ver que hay un resumen que va a indicarnos todas las acciones bioquímicas particulares que tiene, pero vamos por órganos en esta parte. En el hígado, aumenta la actividad y estimula la síntesis de glucosinasa, favoreciendo la glucólisis. Entonces, en el hígado hace que la glucólisis por la activación de esas enzimas sea mayor.
Aumenta la vía de las pentosas fosfatos que producen NADPH al estimular a una enzima que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aumenta la glucólisis por estimulación de la glucosinasa, fosfofructosinasa y de la piruvatosinasa. En una palabra, en el hígado, la insulina es pro-utilización de la glucosa en forma extensa. Tanto la glucólisis como la vía de la pentosa fosfato se activan mucho en el hígado. También favorece la síntesis de glucógeno, estimulando la actividad de la glucógeno sintetasa, y reduce la gluconeogénesis al disminuir particularmente la fosfenol piruvato carboxisinasa. Fíjense entonces los roles que tiene la insulina, son enormes en su capacidad de regular a las enzimas de diferentes vías, en su mayor producción o en su inhibición. También estimula la síntesis de proteínas, aumenta la síntesis de lípidos al activar al ATP citrato liasa, a la acetilcoenzima A carboxilasa y al HMG coenzima reductasa, todas estas relacionadas con la producción de grasas, con la producción de colesterol. Inhibe la formación de cuerpos cetónicos. En el tejido muscular hace que aumente la entrada de glucosa, hemos dicho por translocación de los GLUT4, aumenta la glucólisis por estimulación de las enzimas de la glucólisis, aumenta la síntesis de glucógeno por estimulación de la enzima principal de la síntesis de glucógeno. También favorece el ingreso de aminoácidos a las células y la incorporación a proteínas. Estimula e inhibe el catabolismo de las proteínas, estimula la síntesis, por eso es una hormona anabólica, vuelvo a decir, e inhibe su catabolismo. Estimula la captación y utilización de los cuerpos cetónicos que a la larga se convertirán en acetilcoenzima como un compuesto energético. Estimula la bomba sodio-potasio que favorece la entrada de potasio a las células. Este es un dato relevante, por favor, por eso está colocado con otro color, porque la insulina disminuye la concentración de potasio en el plasma, eso tienen que saber. La insulina es una hormona hipopotasémica, baja la cantidad de potasio en el plasma. ¿Por qué es importante esto? Porque en algún momento cuando utilicemos la insulina como un fármaco en pacientes que requieren insulinoterapia, tenemos que ver cómo están los niveles de potasio, porque la insulina va a bajar el potasio sanguíneo. Entonces, en el paciente habrá que ir reponiendo todo el potasio porque la insulina va a disminuir, va a bajar a niveles a veces muy bruscos de hipopotasemia que pueden complicar la vida del paciente. En el tejido adiposo, estimula la captación de la glucosa por los GLUT4, aumenta la vía de la pentosa fosfato, aumenta la NADPH más H necesario para la síntesis reductoras. Favorece captación de ácidos grasos, estimula la enzima lipoproteína lipasa que degrada triglicéridos de las lipoproteínas, si eso recuerdan ustedes bien en lo que era todo lo que era grasas y todo lo que era colesterol. Estimula la síntesis de triglicéridos, inhibe los procesos de lipólisis, por lo que favorece la acumulación de triglicéridos en el tejido adiposo. Y en resumen, las funciones de la insulina son múltiples. Estimula, hemos dicho entonces, la gluconeogénesis, inhibe la glucogenólisis, aumenta el transporte de glucosa, aumenta la retención de sodio, aumenta la recaptación celular de potasio, disminuye la secreción hepática de glucosa, promueve la glucólisis, favorece la síntesis de triacilgliceroles, estimula la producción de acetilcoenzima A y estimula la síntesis de proteínas. Ese es un resumen entonces de la insulina como un agente hormonal y sus bases bioquímicas para entender. Ahora entramos recién en materia, todo eso era la introducción y nos vamos a la diabetes. Si ustedes se fijan, la diabetes es una enfermedad muy común. Aproximadamente 10% de la población mundial sufre de diabetes. En una palabra, si nosotros vemos solamente nuestra población en Cochabamba, imaginémonos 1 millón de habitantes,
El 10% son 100,000. 100,000 habitantes van a sufrir de diabetes o van a tener diabetes en Cochabamba, y los pacientes que ya son diagnosticados con diabetes se suman a los nuevos que van a ingresar para diabetes constantemente. Entonces, hay un enorme grupo de pacientes que van a recibir tratamiento para la diabetes, porque la diabetes va a traer alteraciones vasculares, micro y macrovasculares, que van a complicar la vida de los pacientes, y los propósitos de la farmacología en este caso es evitar el daño que produce la diabetes o la hiperglicemia. Entonces, si vamos entendiendo la diabetes es un síndrome metabólico que produce alteraciones del metabolismo de carbohidratos y de lípidos. Se caracteriza particularmente por hiperglicemias. Nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes cuando los niveles de glucosa son muy altos en sangre, y vamos a ver en un instante qué niveles consideramos altos o qué niveles sospechosos para tener diabetes. La diabetes se clasifica en dos grandes grupos, diabetes de tipo 1 y de tipo 2. Hace unos años atrás se clasificaba en 3 o más grupos. Hoy por hoy simplemente tipo 1, tipo 2. Se clasificaba como diabetes de tipo 3 del embarazo, diabetes o síndromes diabetógenos de tipo 4, etcétera, etcétera. Hoy se ha resumido y solamente tenemos que considerar diabetes de tipo 1 donde falta absolutamente la insulina, y diabetes de tipo 2 donde hay resistencia a la insulina o producción insuficiente de insulina. Antes también se llamaban diabetes de tipo 1 insulino dependientes y a la de tipo 2 insulino no dependientes. Hoy por hoy se ha quitado absolutamente ese nombre porque los pacientes diabéticos de tipo 2 en algún momento van a necesitar insulina. Entonces no se puede decir que no son dependientes, sí van a ser dependientes de insulina, y muchos pacientes ancianos, particularmente mayores de tipo 2, dentro del protocolo de tratamiento, además de hipoglicemiantes, van a tener metida la insulina. Los que requieren absolutamente insulina son los diabéticos de tipo 1 porque en ellos no hay producción de insulina. Su insulina es 0. En cambio de tipo 2, en algún momento va a bajar la cantidad de insulina producida y va a requerir el paciente de este tipo de compuesto. Bien, las manifestaciones clínicas de la diabetes son muy similares en ambos grupos, en diabetes de tipo 1 y de tipo 2. La única diferencia quizás está en las complicaciones. Los síntomas de polidipsia, mucha sed, poliuria, mucha orina, polifagia, muchas ganas de comer y pérdida de peso son muy comunes en ambos grupos. Obviamente de tipo 2 van a ser más obesos y de tipo 1 van a ser más flacos o más delgados según el fenotipo de la presentación. De tipo 1 se presenta generalmente en personas jóvenes y de tipo 2 en personas mayores. Hablamos mayores como arriba de 40 años de edad. Sin embargo, eso no es dogmático, no es una norma, puede haber en otras edades. Las complicaciones sí son las diferencias que se marcan entre las dos diabetes. La diabetes de tipo 1 tiene una complicación que es cetoacidosis. Cuando los niveles de glicemia están muy altos, hay mucha cantidad de cuerpos cetónicos que se están formando y hay el trastorno metabólico cetoacidótico que es propio de este grupo. En cambio, los pacientes de diabetes de tipo 2 van a presentar un coma o un estado hiperglicémico hiperosmolar. Ambas situaciones se dan cuando los niveles están muy altos de glucosa. Estamos hablando altos como 300, 400, 600 miligramos, con niveles que normalmente de la glucosa oscilan entre 70 y 120, 125. ¿Estamos? El diagnóstico de diabetes es muy raro hacerlo por los síntomas. Los síntomas uno debe sospechar. Es un paciente que está perdiendo peso, tiene mucho deseo de orinar, mucho deseo de tomar líquido, mucho deseo de comer, etcétera, y tiene antecedentes familiares de diabetes, ya nos sugiere la posibilidad de diabetes. Sin embargo, el diagnóstico está dado por el laboratorio y son hallazgos claves o hallazgos de laboratorio los que nos permiten decir esta persona tiene diabetes o no tiene diabetes. Fíjense, esos están en función al nivel de glicemia en ayunas. La glicemia en ayunas tiene que ser
menor a 126 en una persona, es decir, puede ser 70, 80, 90, 125, etc. Pero si es mayor de 126 miligramos por decilitro en 2 mediciones seguidas o 3 mediciones seguidas con intervalo de un día, ya podemos decir esta persona está con hiperglicemia y probablemente es una diabetes. O en una sola toma casual, donde se haga una determinación de la glicemia y esté arriba de 200 o cerca de 200 y tenga o no síntomas, ya decimos aquí hay diabetes. Una glicemia en ayunas hasta 125, fíjense que el número mágico es 126, hasta 125, cuando llega a ese tope, refleja un estado prediabético. Entonces tenemos que tomar en cuenta varias situaciones para decir es un paciente que tiene diabetes o no. Otro punto que es interesante es medir la concentración de insulina. Los pacientes prediabéticos habitualmente tienen hiperinsulinismo, entonces eso hay que considerar como un valor que nos está indicando que el paciente va a terminar probablemente en diabetes. Ahora, la glicemia en ayunas normales de 70 a 125, hemos dicho. La casual no debería ser superior a 180. Si es superior a 200, ya decimos es diabetes. La glicemia postprandial inmediatamente después de comer no debería ser superior a 140, debería ser menos de 141. Pero si es mayor de 200 ya hay diabetes o hay una intolerancia a la glucosa. Hay muchas pruebas que se deben hacer en el paciente para confirmar que tiene diabetes. Si acaso las muestras son irregulares, en una situación alta, en otra baja, en otra mediana, alta, baja, tiene que hacerse la prueba de tolerancia a la glucosa y determinar los niveles basales de insulina, etcétera, etcétera. La hemoglobina glucosilada es una hemoglobina que que se ha incorporado glucosa a su estructura y no debería ser más allá del 4 o 6% del total de la hemoglobina. Esta hemoglobina es un marcador del control de diabetes, pero no es un mecanismo de diagnóstico. Es para saber si el paciente diabético está adecuadamente manejado con los medicamentos que se están instaurando y con los niveles que se pide como nivel máximo de hemoglobina glucosilada. No se olviden, aumenta la hemoglobina glucosilada en la diabetes mal controlada y pueden ser tolerados hasta 7.0 en el caso de control de la diabetes mellitus. Sin embargo, si está siendo bien llevado el tratamiento del paciente con diabetes, estos niveles deben propender a estar más bajos. Estamos hablando de 6, 6.5, 6.7, 6.8. Si los niveles de hemoglobina glucosilada, a pesar de los medicamentos hipoglicemiantes o insulina que se le da al paciente, mantienen niveles altos, significa que no son efectivos y que hay que cambiar de fármacos. En la diabetes se van rotando medicamentos. Los medicamentos para la diabetes de tipo 2 hipoglicemiantes de base van a ser la metformina y va a ser la glibenclamida, pero pueden utilizarse otros fármacos y en un momento dado habíamos dicho que se debe utilizar insulina. Bien, la diabetes del tipo 1 es una diabetes que no es muy común en el mundo de todos los diabéticos, ocupa solamente el 5 a 10%. Significa que el 90% de los pacientes son diabéticos de tipo 2. Y la diabetes de tipo 1 es causada por la destrucción autoinmunitaria de las células beta pancreáticas debido a una predisposición genética e infecciones virales. Al respecto, se le ha echado mucha culpa a las infecciones virales en la infancia y en algún momento se dijo que las infecciones virales de tipo citomegalovirus particularmente o herpes virus, etcétera, podían predisponer a una diabetes de tipo 1 en los pacientes que tenían una predisposición genética y por reacción inmunológica se producía la destrucción de sus células beta pancreáticas. En este caso, en los diabéticos de tipo 1, la insulina está en 0. ¿Estamos? La falta de insulina impide el ingreso de glucosa al músculo y tejido adiposo, ocasionando alteraciones idénticas a la inanición. El paciente puede consumir la cantidad de glucosa que quiera, pero no está ingresando a sus células que hemos dicho y ahí tenemos problemas.
Aquí en resumen de las causas de diabetes 1, entonces tenemos factor genético, factor autoinmune y factor ambiental. En factores genéticos hay que tener presente que tan solo se hereda la predisposición a tener diabetes, no la diabetes en sí. Solo el 13% de los niños y adolescentes con diabetes tienen un padre o un hermano con esta enfermedad. El factor que más influye es el autoinmune. El sistema inmune de nuestro organismo es encargado de protegernos, pero en determinadas enfermedades como enfermedades autoinmunes, el propio sistema inmunitario de la persona se vuelve contra ella. En el caso de la diabetes se produce una reacción contra las células productoras de insulina. Y la última, ambiental, puede ser un virus, puede ser elementos tóxicos, algo en la comida o elementos que todavía desconocemos, que se cree que es el nexo entre el factor genético y la autoinmunidad para que el paciente desarrolle una diabetes de tipo 1. La diabetes de tipo 1 generalmente se considera la diabetes juvenil de las personas muy jóvenes, desde niños hasta los 25 años o 30 años. En la diabetes de tipo 1 está aumentada la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática, que exporta glucosa a la sangre. ¿Por qué? Al no haber insulina, el cuerpo cree que no se está produciendo insulina y empieza a sacar a todas sus reservas para que vayan a generar una cantidad de energía en función de que cree que no hay glucosa circulando. Se produce una proteólisis muscular que libera aminoácidos que van al hígado. Por lo tanto, los pacientes van a ser siempre delgados o casi siempre delgados porque sus músculos se van debilitando por la proteólisis continua. Aumenta la lipólisis, no va a acumular entonces tejido adiposo, que libera ácidos grasos y glicerol que van al hígado. Los ácidos grasos en el hígado forman cuerpos cetónicos, disminuyen el bicarbonato y llevan a trastornos de acidosis metabólica. En la diabetes de tipo 1, para imitar la secreción fisiológica, hay que conseguir un ascenso rápido de insulina después de las comidas y el ascenso debe ir en paralelo con el aumento de la glicemia. Cuando se administra insulina exógena a pacientes con diabetes de tipo 1, dicha insulina no se libera de forma directa a la circulación ni imita las variaciones en la insulina basal tal como ocurre en el paciente sano. El gran problema de la diabetes, si no manejamos adecuadamente con insulina y no se hacen protocolos de insulinoterapia, es que el paciente va a presentar complicaciones y va a tener una morbimortalidad muy alta. La diabetes no controlada es una situación de riesgo para el paciente. Entonces, las complicaciones en la diabetes de tipo 1 no controlada por la falta de insulina y el exceso de otras hormonas como el cortisol o glucagón, al no haber insulina las otras aumentan, lleva a una tormenta metabólica con activación de lipasas sensibles en el tejido adiposo. Aparecen complicaciones crónicas que se manifiestan sobre todo por trastornos vasculares, microangiopatías, macroangiopatías, hiperglicemia crónica, hiperlipidemia crónica, cetoacidosis y aumento de procesos inflamatorios. Bien, aquí quedamos porque esta parte es importante y vamos a ver recién la farmacología en relación al manejo de la diabetes de tipo 1. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Bueno, aquí quedamos entonces. Mañana continuamos, 7:30 en punto, por favor. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.